Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Hola, yo también. hola, buenas tardes a todos. Buenas. Hola, buenas tardes. Si les parece, esperamos que la gente que está esperando ahora en la sala de espera termine de entrar y largamos. Sí, está bien. Bueno. Lo que les vamos a pedir es que buenísimo. No, les iba a pedir que se muteen todos, pero ya están todos muteados desde centralmente. Bueno, les damos la bienvenida. Mi nombre es Leonel Tesler, soy el presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, que organiza este curso breve. Les agradecemos por haberse interesado, esperemos que les parezca interesante. A nosotros nos parece importante empezar con este tipo de actividades porque nos pasa a quienes estamos trabajando en uno u otro lugar en salud, tanto en la formación como en lo asistencial o en la gestión, que esta pandemia de COVID-19 nos obligó a ponernos a trabajar, a tomar elementos de la epidemiología que tal vez no estábamos acostumbrados a usar, y de hecho puso a la epidemiología en el centro de la escena. Estamos todo el tiempo, todos, usando conceptos epidemiológicos con los que tal vez no estamos tan familiarizados, o con los que estamos familiarizados, pero que estábamos acostumbrados a cuestionar muchas veces. ¿No? Muchas veces, muchos de nosotros, desde nuestra formación, fuimos desde el principio, porque ya recibíamos premasticados muchos conceptos de epidemiología y muchas críticas que se le hacía a cierta epidemiología clásica. Había muchos elementos que teníamos el prejuicio de trabajarlos críticamente sin haberlos utilizado jamás. Ante la realidad de esta pandemia y ante la necesidad de utilizar herramientas que se usan ante cosas que no se conocen en términos de salud pública, nos vimos enfrentados a que esa epidemiología clásica que para nosotros había sido criticada desde el principio mismo que empezamos a conocerla, era gran parte de lo que se estaba usando. Y a la vez nos vamos dando cuenta que se utilizan herramientas de la epidemiología comunitaria, que se utilizan herramientas que tal vez faltaba teorizarlas y sin embargo son fundamentales en el momento
en el momento actual para poder estudiar el fenómeno que significa la expansión del contagio de COVID-19 y la manera de abordarlo desde la salud. Así que nos pareció muy importante poder abrir un espacio de formación sobre este tema. Y nos parece también que es indispensable, a la vez que incorporamos nuevos conceptos o revisamos conceptos que hemos guardados en una parte de nuestra mente, podemos enfocar críticamente cada una de las herramientas que estamos aplicando o no cotidianamente para no perder una posición reflexiva que nos permita aprender de lo que estamos haciendo y conservar en nuestro trabajo cotidiano una concepción de salud que creemos que es lo que nosotros estamos militando permanentemente. Pensar a la salud como un derecho, pensar que estamos tratando de construir un sistema de salud cada vez más justo y más igualitario, y pensar que la salud no es un asunto unidireccional del equipo de salud hacia los usuarios, pacientes, personas, pueblos, sino que tenemos la obligación de pensar con el pueblo cada una de las acciones de salud para que podamos construir una salud mejor. Esa es la idea de la que surgió este curso, y para llevarlo a cabo tenemos la suerte de contar con docentes muy formados que se dedican a estos temas. La idea no es hacer un curso, como pudieron ver seguro en el programa, no es hacer un curso de epidemiología general. Van a notar que son apenas 6 reuniones las que vamos a tener acá. No es hacer un curso de actualización ni de profundización de determinados temas, sino a partir de ciertas áreas de la epidemiología que notamos que son especialmente relevantes en este momento, vamos a ver algunas cosas que son muy generales y tal vez algunas cosas muy en detalle y a niveles muy operacionales, porque nos parece que es más útil para abordar desde determinados puntos de vista la pandemia y la situación actual. Les agradecemos muchísimo. Acá está Eduardo Pérez, que aparte de ser epidemiólogo, es director del PAMI, así que lo tenemos por un ratito con nosotros, que está interrumpiendo sus tareas de gestión, y les agradecemos a todos ustedes por estar formando parte de este curso. Yo mucho más para decir no tengo. Esperemos que les sea de provecho el curso, y que cualquier cosa que tengan para comentar, para consultar, estamos siempre a disposición. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Leo, por la presentación. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eduardo Pérez, soy médico clínico de formación. Ya hace varios años que me dedico exclusivamente a la gestión, soy docente de epidemiología de la Universidad de José C. Paz, soy también miembro de Soberanía Sanitaria, y bueno, y ahora sí me toca estar y asumir una responsabilidad en el PAMI, donde soy secretario técnico médico, así que
De alguna manera esto que les pienso contar con la presentación es un poco la manera en la que venimos tomando decisiones desde la gestión. Y eso ya de por sí es un desafío enorme. La idea es charlar, reconozco que es bastante nuevo esto de dar la charla por Zoom. Yo les voy a mostrar una presentación y vamos a ir, yo les voy a ir contando algunos conceptos, de los que espero que en realidad se queden más preguntas que respuestas, ¿sí? Vamos a atencionar todo el tiempo aquellos que vemos en la tele, en los diarios, y vamos a tratar de tener eso en algunos conceptos teóricos, pero la idea es que terminen esta charla con más preguntas que respuestas que el resto de los docentes a lo largo del curso van a ir respondiendo en términos de o metodología o marcos teóricos más específicos. El objetivo, como les decía, es hacer la charla. Quien quiera ir haciendo algún comentario, les pido que lo escriba en el chat. Yo voy a tratar de ir leyendo mientras les cuento la presentación. Si puedo, meto eso y respondo en el momento. Si no, las dejamos para verlas al final de la charla, ¿sí? Así que les comparto la pantalla, estimo que todos pueden ver. Bueno, el objetivo entonces de la charla es hacerles una pequeña introducción de esta ciencia que se llama epidemiología, brevemente, algunos hitos históricos de dónde viene. ¿Por qué esto que mencionaba Leo al principio, hacemos tanto la diferencia entre una epidemiología clásica y una epidemiología clínica, y mejor dicho, una epidemiología clínica y también epidemiología crítica, y qué tensiones ha despertado la pandemia en ese viejo conflicto, en esa vieja tensión entre estas corrientes de la epidemiología? Vamos a ver también qué es un indicador en el campo de la salud. Vamos a tocar algunas definiciones breves de medidas de frecuencia, y después nos vamos a adentrar específicamente en lo que es pandemia, epidemia, y recordar lo que es una endemia en conceptos, en términos epidemiológicos, ¿sí? Primer concepto importante, ¿qué es la epidemiología? En primer lugar, la epidemiología es una ciencia compleja, ¿sí? Es la ciencia básica de la salud colectiva. Por lo tanto, como ciencia, nunca es inocente. Ninguna ciencia es inocente. Cuando nosotros nos paramos para analizar algo, lo vamos a hacer desde un marco teórico, desde una forma de ver el mundo y de ver esos objetos de los que vamos a hablar. En el caso especial de lo que vamos a tratar hoy, cómo analizamos o cómo abordamos epidemiológicamente esto que nos tocó vivir de golpe, que es la declarada pandemia por coronavirus. La epidemiología justamente tiene un montón de definiciones, ¿sí? Hay muchas diferencias entre la epidemiología anglosajona, la epidemiología latinoamericana, hay un montón de definiciones, pero lo que sí es claro, y de ahí proviene la etimología de la palabra, es que la epidemiología viene de tres conceptos. El sufijo epi, que significa sobre, la palabra demos, que viene del pueblo, y por último logos, ¿sí? De ciencia o estudio. Por lo tanto, la epidemiología trata sobre ver el pueblo desde arriba y estudiar eso que estamos viendo, que estamos analizando. Entonces, primer concepto importante, la epidemiología es una ciencia, y es una ciencia poblacional. No está muy interesada la epidemiología en los sujetos individuales, está específicamente centrada en esto de analizar poblacionalmente los problemas de salud. La definición que a mí más me gusta de epidemiología es la de Almeida Filo, ¿sí? Donde dice que la epidemiología es un proceso,
Bueno. Es una ciencia que estudia el proceso de salud de enfermedad en la sociedad, que analiza la distribución poblacional y los factores determinantes del riesgo de enfermedades, lesiones y eventos asociados a la salud, proponiendo medidas específicas de prevención, de control o erradicación de enfermedades, daños o problemas de salud y de protección, promoción, recuperación de la salud individual y colectiva, produciendo información y conocimiento para apoyar la toma de decisiones en la planificación, administración y evaluación de sistemas, programas, servicios y acciones de salud. Esa es la definición que a mí personalmente más me gusta, que es la definición de Almeida Filho, que es un autor brasilero, un epidemiólogo brasilero, y que me parece muy importante que, digamos, que tengamos en cuenta entonces que la epidemiología es una ciencia que analiza el proceso de salud de enfermedad en la sociedad y que genera información y conocimiento para la toma de decisiones. Creo que esos son probablemente los conceptos centrales que sí o sí deben recordar cuando hablamos de epidemiología. Bueno, denme un minuto a ver si puedo borrar esto, porque debería borrarse solo, ¿no? ¿Ahí ven la presentación, Leo? Leo, ahí No, ves no se ve la presentación ahí, estamos. ¿Ahí la ves? No. Ahí va, Ahí volvió. ¿Ahí volvió? Bien. Sí. Bueno, le pido disculpas, un problema con la conexión. Bueno, entonces, la epidemiología es una ciencia poblacional y, como es una ciencia transversal, se basa en las ciencias sociales, en las matemáticas y en las ciencias biológicas. Es decir, trae elementos de esas ciencias para analizar los problemas de salud, enfermedad, atención. Solo para mencionar, ya desde los griegos había una tensión entre la medicina, o mejor dicho, entre la atención de la salud de tipo individual como de tipo colectiva. Digo, y el dios de la medicina griego, que se llamaba Asclepio, sus hijos ya mostraban dentro de la mitología griega un concepto como es el de Panacea, que es una de las hijas de este dios, que él digamos, significa o expresa la curación universal a nivel individual, y otra de sus hijas es Higia, de donde viene la palabra higiene, con una mirada más poblacional y colectiva. Así que esta tensión entre el abordaje individual y el abordaje colectivo de los problemas en el origen de la epidemiología ya tiene más de 2000 años de historia. Como probablemente todos ustedes ya conocen, la epidemiología siempre fue la forma de abordar las epidemias, que es de donde también viene esa palabra. Solo para recordarles, la peste bubónica en el medioevo es probablemente la pandemia, porque sin duda era una pandemia para el mundo conocido en ese momento, es el ejemplo típico, ¿sí?, de una enfermedad cuya incidencia produjo cambios poblacionales, cambios históricos muy marcados. Algo un poco más cerca, seguramente en algunos medios ya lo habrán escuchado, se anda diciendo por ahí, es la pandemia de gripe española. La pandemia de gripe española
va hacia Estados Unidos al finalizar la Primera Guerra Mundial y de un momento para otro se cobra la vida de varios millones de personas. Esta es probablemente la primera pandemia de la que se tenga registro dentro de la modernidad o lo más contemporáneo que podemos tener y de lo cuales podemos incluso mostrar fotos. Fíjense, estas fotos ya tienen 100 años, porque la pandemia o esa primera pandemia de gripe española en el 18 ya cumplió más de 100 años, y fíjense, en las fotos, cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia, muestran muchas de las fotos o muchas de las escenas que estamos viendo a nivel mundial en estos últimos días. El uso de barbijos, las camas en gran masa, las mismas medidas de protección personal, ¿sí? Donde escupir, toser y estornudar en pañuelos es la indicación más frecuente. Y ahora sí, un poco más en Argentina, lo que ustedes ven a la izquierda es un conventillo del sur de la ciudad, y lo que ven a la derecha es la epidemia de fiebre amarilla que sufrió Buenos Aires en el año 1871, ¿sí? Donde entre los médicos que mueren dando servicio se encuentra Muniz, del que ustedes conocen, el Hospital de Enfermedades Infecciosas. Con lo cual, fíjense que esto que vivimos ahora, una vez más, no es algo que sea la primera vez que vivimos, y probablemente no la última, y vamos a ver distintas formas de abordarlo. Por último, esta es la última, digamos, gran enfermedad que vivimos, exceptuando la del sarampión en la ciudad de Buenos Aires el año pasado, y las del dengue, que también tuvimos en la ciudad hace un par de años. Esta es la epidemia de polio, en el año 1956, ¿sí? Estos son los famosos pulmotores que el gobierno de facto en aquel momento destruyó debido a que venían de la Fundación Evita. Fíjense la similitud en los títulos de los diarios, de cómo se aborda la epidemia, de la misma manera que ahora, contando el número de casos, cómo evoluciona el brote y sucesivamente. Entonces, primer concepto importante, la epidemiología, ciencia poblacional, es una ciencia para generar información, para tomar decisiones, y que su desarrollo está íntimamente relacionado con las epidemias y con diversas incidencias de enfermedades transmisibles, infecciosas, en la sociedad. Y aquí, este es un esquema, ¿sí? Donde está representado el campo de la salud para algunos autores, donde el campo de la salud tiene tres grandes disciplinas para su estudio, que son la epidemiología, la gestión y las políticas, ¿sí? ¿Por qué les puse esto? Porque la epidemiología no es una ciencia académica. La epidemiología estudia procesos de salud, de enfermedad, de atención, con el único objetivo de modificar la realidad. Es decir, el uso de la epidemiología tiene que ser orientado siempre a modificar la realidad. Por eso, nunca puede ser analizada, aunque pedagógicamente lo hacemos y tenemos herramientas y estudios, nunca puede ser analizada sin tener en cuenta la gestión y las políticas de salud en este caso, ¿sí? El lugar ideal para trabajar siempre es este medio, es el medio de los tres círculos. Esa es la realidad certera. Bien. Denme un instante.
Ahí está. Bueno, pasemos entonces ahora a este segundo ítem dentro de los objetivos. ¿Qué es un indicador? ¿Sí? ¿Qué es un indicador en el campo de la salud? Un indicador para OPS, con esta definición, es una noción, ¿sí?, de vigilancia en salud pública que define una medida y que está asociado a un factor vinculado a la salud. Siempre en una población específica. Ahora, un indicador lo que intenta siempre es, como su nombre lo indica, indicar algo, expresar algo. Es una expresión numérica que intenta expresar algún proceso o algún factor que nosotros estemos interesados en medir. Ejemplo de ello es uno de los más nombrados actualmente, que es la cantidad de camas de terapia intensiva que tenemos disponibles en la ciudad, en el país, para la internación de casos graves de COVID. Ese indicador, que es la cantidad de camas, no es solamente una cantidad de camas disponibles que nos permita internar gente. Se utiliza como un indicador de cuánto el sistema está preparado o saturado para enfrentar, ¿sí?, todo lo complejo del abordaje de la pandemia. ¿Se entiende? Es decir, porque tener más camas o tener menos camas termina siendo igual, salvo que tengamos ambulancia, línea de teléfono, médicos, enfermeros, una cantidad de otros recursos del sistema que no los estamos usando, pero estamos asumiendo que están incluidos en este indicador, que es, por ejemplo, la cantidad de camas de terapia intensiva disponibles, ¿sí? Por eso el concepto de indicador es tan importante en epidemiología, porque un número o una expresión numérica nos permite sintetizar, nos permite expresar algo más grande. Bien, esto es un poco más de lo mismo. Nosotros utilizamos indicadores no solamente para, digamos, describir una situación, sino también para evaluar qué tanto modificamos la realidad con esto que estamos haciendo. Por ejemplo, el porcentaje de uso de esas camas de terapia intensiva que mencionamos antes. Uno va midiendo, como vamos a ver en un ratito, va midiendo la ocupación de camas, o el porcentaje de ocupación de camas, y esto les sirve para monitorear la saturación o no del sistema. Por último, y para simplificar esto de los indicadores, perdón, para redondear este concepto de indicador. El indicador es una simplificación, por lo tanto es una síntesis, y es importante tener en cuenta que pierde los detalles. O sea, cuando nosotros sintetizamos, perdemos algún tipo de información, ¿sí? Como el ejemplo que yo les decía antes, la cantidad de camas de terapia intensiva disponibles en el sistema de salud no está pensando en la cantidad de ambulancias, ¿sí? O mejor dicho, no lo está poniendo en ese indicador, pero de alguna manera se refiere a él de forma indirecta, ¿sí? Entonces, con la síntesis siempre se pierde la información más detallada. Una de las maneras, o una de las formas o la más simple de todas, de indicador es el conteo absoluto, que ustedes ven en la tele habitualmente y en la mayor parte de los reportes epidemiológicos, que es la más utilizada. Actualmente solamente contamos cosas, ¿sí? Contamos camas de terapia intensiva, contamos muertos, contamos casos sospechosos y casos confirmados. Vieron que cada vez comenzaron a utilizarse más las tasas, de las que vamos a hablar ahora en un ratito, pero
el conteo absoluto es probablemente el más simple de todos y es el que se está usando más. Esto iría en contra de algunos conceptos básicos de la epidemiología, donde siempre tenemos que utilizar un conteo absoluto en relación a la población en la que estamos hablando, ¿sí? No deberíamos utilizar cantidad de camas disponibles, sino cantidad de camas por habitante en alguna circunscripción determinada, en alguna jurisdicción determinada. Sin embargo, al mismo tiempo, justamente por ser tan simple, es muy fácil de expresar y es muy fácil de ser comprendido, especialmente a través de los medios de comunicación. Haciendo esta salvedad, es importante igual que por qué terminó siendo tan importante la cantidad de camas disponibles. Porque efectivamente el principal problema que tenemos en el análisis de la pandemia es que justamente la incidencia, o sea, la cantidad de casos nuevos en la población que aparecen de golpe, es tan alto y el impacto es tan importante que el conteo de las camas termina siendo efectivamente lo que uno busca para poder hacer frente a esa cantidad de personas que son positivas de un momento para otro, ¿sí? Por eso también, en este caso en particular, podríamos hablar o podríamos discutir acerca de si el conteo absoluto, o sea, si el número absoluto de camas está bien utilizado o en realidad debería ser relativo a la población. Otro conteo, ¿sí?, es el de la infraestructura, por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires en la actualidad cuenta con 110 hospitales públicos, un hospital nacional que es el Posadas, 2 hospitales SAMIC, ¿sí? Ahora son más, en realidad estamos trabajando para que sean más, 39 hospitales municipales y 68 hospitales provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires. Esto solamente en el AMBA. Mientras que además tenemos 44 centros de atención en la Ciudad de Buenos Aires y 934 en la provincia. De esta manera, este uso de un indicador conteo absoluto es lo que nos da idea de la infraestructura que tenemos disponible en el área metropolitana de Buenos Aires. Para hacer estos indicadores relativos, deberíamos dividirlos, por ejemplo, por la cantidad de habitantes que se encuentran en cada jurisdicción. Fíjense cuando nosotros convertimos en proporciones. Esta es la última presentación que hizo el presidente, ¿sí?, al anunciar las nuevas medidas de aislamiento. Él utilizó un porcentaje, es decir, qué cantidad de camas de terapia intensiva estaban siendo utilizadas a esa fecha, siendo estos los porcentajes: 50% en la ciudad, 50% en el Gran Buenos Aires, perdón, 56% en el Gran Buenos Aires, y el AMBA el 54%, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo de un indicador que, una vez más, ¿qué está indicando? ¿Está indicando el porcentaje de camas? Sí, pero al mismo tiempo expresa la saturación del sistema, expresa el crecimiento de la pandemia, expresa un aumento de los casos graves, y así podríamos sucesivamente ir dándole distintas representaciones o distintos significados a estos números, que no son solamente la ocupación de camas, sino que indican, por ejemplo, hasta dónde está saturado el sistema. Otro ejemplo, también utilizado por el presidente en la última presentación. Fíjense
cómo los casos se acumulan, ¿sí? Estos son conteos absolutos de casos en el AMBA y en el resto del país. Al mismo tiempo, este es un indicador, ¿sí? Fíjense esta paradoja, ¿no? Cuando nosotros queremos analizar, por ejemplo, el sistema de salud con la cantidad de camas, tenemos que poder acordarnos de esta frase, que a mí siempre me pareció muy, muy buena, que es que medir la efectividad de un hospital por el número de consultas y por el número de egresos es como medir la efectividad de un ejército por el número de balas que tira. Si un ejército tira todas las balas al aire, es el ejército más ineficiente del mundo, aunque tire muchas balas. Nosotros podemos tener un montón de camas disponibles, pero podemos no tener la cantidad de médicos suficientes para atenderlas. Podemos tener muchísimas camas disponibles, pero no tener ambulancias para poder internar a las personas que así lo necesitan. Por eso siempre, siempre, siempre que hablemos de un indicador, tenemos que asegurarnos de tener, ¿sí? De tener una definición de lo que ese indicador expresa. Las medidas de frecuencia en epidemiología son los conceptos básicos o más importantes, porque la epidemiología, una de sus funciones más importantes, valga la... He repetido importante demasiadas veces. Les pido disculpas, me estoy acostumbrando al Zoom. Las medidas de frecuencia en epidemiología son centrales, porque una de las funciones que tiene la epidemiología es la descripción, ¿sí? Es la descripción de los eventos de salud, de enfermedad, de atención. Y lo que siempre hacemos para esa descripción, es utilizar indicadores, y utilizar indicadores descriptivos de esos procesos. La incidencia es probablemente uno de los indicadores más clásicos, y sin duda alguna es uno de los más importantes en este contexto, porque la incidencia de casos nuevos por cada millón de habitantes es la tasa de incidencia que tenemos que utilizar para analizar la pandemia. En el caso de la tasa de ataque, ustedes también van a escuchar por ahí, ya si no lo escucharon, de que la incidencia en la población podría ser equivalente a un brote, por ejemplo, en un geriátrico. Es decir, habla de niveles poblacionales. La incidencia se calcula, ¿sí? Acá lo tienen escrito, la incidencia se calcula como el número de casos nuevos de una enfermedad en un área y en un periodo determinados, dividido por el número de personas en riesgo de contraer esa enfermedad. En nuestro caso, todos estamos en riesgo de contraer esa enfermedad, y la tasa de incidencia sería la cantidad de casos confirmados dividido la población. Por eso ahora en otras diapositivas vamos a ver cómo se calcula la tasa de incidencia de coronavirus. Ahora, volviendo al anterior, la tasa de ataque es la cantidad de personas, por ejemplo, infectadas, sobre una población mucho más pequeña, por ejemplo, la de un geriátrico. ¿Sí? Como yo les dije al principio, yo estoy trabajando en PAMI, y las residencias de adultos mayores son uno de los problemas principales que tenemos, por la alta tasa de letalidad que pueden tener las instituciones, las residencias de larga estadía. Entonces, nosotros analizamos lo que ocurre adentro de una residencia de larga estadía como si fuera un pequeño brote, ¿sí? Siendo un brote una especie de epidemia concentrada en un lugar determinado que ahora vamos a definir. Dentro de las medidas de mortalidad, solo les muestro 3, que son las que quizás podemos utilizar a lo largo de esta charla pequeña, que es la tasa específica de mortalidad, que muestra cuántas personas mueren por coronavirus por cada 100.000, 1 millón de habitantes.
la tasa de letalidad, que es la cantidad de personas confirmadas de coronavirus que fallecen, o sea, qué porcentaje de personas con coronavirus fallecen. Todos seguramente ya leyeron que esa tasa de letalidad varía con la edad, ¿sí? Que puede alcanzar el 50% de letalidad en personas mayores de 80 años, mientras que en personas menores de 60 está probablemente por debajo del 10%, ¿sí? Depende de la experiencia del país que lean. Entonces, fíjense la tasa de incidencia que venimos trayendo en Argentina, que no es nada más que la cantidad de casos confirmados dividido nuestra población. La tasa de incidencia acumulada, como ustedes pueden ver acá, es de 115 por cada 6, sí, perdón, 115,6 por cada 100.000 habitantes el 25 de junio de este año, ¿sí? Siempre recuerden, cuando hablamos en epidemiología, siempre nos referimos a un lugar determinado y en un tiempo determinado. De ahí la importancia siempre de, en este caso, hablar de Argentina como país, en esta fecha y por cada 100.000 habitantes. Son 3 elementos que siempre tenemos que tener en cuenta cuando expresamos algún tipo de indicador epidemiológico. Esta sería la tasa, vieron, tosí con la mano, pero es la que... esta es la tasa de mortalidad específica, es decir, es la cantidad de personas que han fallecido por coronavirus dividida, ¿sí?, la población. En este momento estamos teniendo al 25 de junio 25,3 defunciones por cada millón de habitantes. Alguien me pregunta acá sobre las residencias geriátricas. Bueno, después lo vemos al final, es más de PAMI, si les parece bien. Después les cuento algunos detalles del trabajo con las residencias. Esto que ustedes ven acá es un reporte, una simplificación que pueden sacar de la página de la Organización Mundial de la Salud, para que veamos o para que contextualicemos la situación actual dentro de un mundo globalizado, con profundas desigualdades socioeconómicas, profundas desigualdades en salud, que van ahora, esto que ustedes ven arriba en rojo, que es el COVID, pero a principios de este año ya la Organización Mundial de la Salud había declarado la epidemia de ébola en el Congo, fiebre amarilla en el año 2015, nosotros tuvimos en Argentina, en Misiones, también un brote de malaria, ¿sí? Y como pueden ver, hay un montón de otras enfermedades que en los últimos 20 años vienen siendo de importancia internacional. Alguien me pregunta sobre si, a ver, Sebastián, la tasa de incidencia es la cantidad de casos nuevos. La tasa de incidencia es la cantidad de casos nuevos dividida la población en riesgo. O sea, es una medida de lo que se llama morbilidad. O sea, es una medida de evaluar qué tan frecuentemente sucede una enfermedad. En cambio, la tasa específica de mortalidad lo que hace es contar muertos, no contar enfermos. Y se obtiene dividiendo la cantidad de personas fallecidas por coronavirus, por eso es específica, dividido la población. ¿Estamos? Bien. Algo importante cuando analizamos los conceptos de
epidemia, endemia y pandemia es que habitualmente estamos tratando o estamos analizando enfermedades infecciosas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Eso que quiere decir que la enfermedad está producida por un agente microbiológico, que habitualmente decimos que está vivo, ¿sí? A pesar de que los virus no son considerados un ser vivo, tenemos algún tipo de organismo microbiológico que interviene en la producción de la enfermedad. Entonces, para el análisis de esas enfermedades que pueden ser transmisibles e infecciosas, pueden ser sus formas clínicas, como ustedes tienen acá detallado, puede ser una forma clínica manifiesta, es decir, que produce síntomas, es decir, esto llevado a la realidad que nos convoca hoy, llevado a tos, dolor de garganta, falta de gusto y de olfato, dificultad respiratoria o disnea, ¿sí? Una forma que es abortiva o frustrada, quiere decir que es una forma incompleta, por ejemplo, solamente tener dolor de garganta, entonces es una forma que queda en el medio. Una forma fulminante, que es la que ocurre, por ejemplo, en mayores de 80 años, siempre hablando de coronavirus, es decir, que tienen un cuadro respiratorio con, digamos, muy, muy importante, y es fulminante. Lo que estamos viendo es que se agrava rápidamente en 6 horas, más o menos, desde que una persona tiene solo síntomas hasta que tiene una dificultad respiratoria severa. La forma inaparente, que son los asintomáticos, que es toda esta cantidad de personas que estamos viendo, ¿sí? Que son positivas para coronavirus, son positivas con los hisopados, pero efectivamente no muestran un cuadro clínico, o la subclínica, es decir, menos del anterior. Clínicamente, y esto sí hablando desde la medicina, hay 2 periodos que a nosotros nos interesan, porque justamente es la forma clásica de abordar las epidemias, que es el periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad. Es decir, el periodo de incubación va desde el momento en que una persona, digamos, se contagia, por decirlo a lo criollo, hasta el momento en que comienza a desarrollar los síntomas. Ese periodo es importante porque nosotros no tenemos ninguna razón para pensar que esa persona puede estar transmitiendo la enfermedad. En el caso del coronavirus, ese periodo es habitualmente entre 5 o 6 días. Solamente por citar otro ejemplo, siempre el periodo de incubación fue importante, por ejemplo, en el VIH. O sea, el periodo de incubación del VIH, digamos, era tan largo y tan asintomático que eso era lo que producía la transmisión de la enfermedad si no se utilizaba preservativos. El otro es el periodo de transmisibilidad, que no necesariamente es similar al de la incubación. Es decir, el periodo de transmisibilidad es aquel durante el cual el virus se transmite de una persona a la otra. En el caso del coronavirus, el periodo de transmisibilidad comienza, siempre habitualmente se han encontrado mayores periodos o menores, a partir de los 4 o 5 días después de que esa persona se contagió, hasta supuestamente los 10 días posteriores a la transmisión. Le contesto a Cintia, que está preguntando por qué la epidemiología se centra en infecciosas y por qué no puede haber una epidemiología de padecimientos mentales, por ejemplo. Tenés toda la razón, Cintia. La idea es poner un poco, entender, digamos, algunos conceptos de la epidemiología en el contexto de pandemia, que es una enfermedad infecciosa, y la idea es mostrarles a ustedes algunos conceptos y poner en tensión esta epidemiología clásica que habitualmente en sus orígenes era de enfermedades infecciosas. Hay epidemiología que vinculada a enfermedades no transmisibles, hay ramas de la epidemiología que se ocupan de la salud mental, digamos, es
La epidemiología se ocupa de todos los problemas de salud, de enfermedad, de atención, generando información para eso, ¿sí? En este caso nos ocupa el tema de pandemia y por eso estamos hablando de enfermedades infecciosas. Ahí Julia también aporta que se habla de epidemia de obesidad. Es cierto que se habla de epidemia epidemia de obesidad. La verdad es que yo como epidemiólogo criticaría bastante eso, en el sentido de que, en primer lugar, digamos, podríamos discutir si todo hay que medicalizarlo, si el tratamiento de las enfermedades crónicas no tiene que tener digamos, el abordaje de las enfermedades crónicas no tendría que tener un abordaje distinto, por ejemplo, vinculado al de las desigualdades, que ustedes van a desarrollar en otras clases, o una epidemiología que aborde otros determinantes de la salud, determinantes ambientales, acceso a comida saludable, bueno, digamos, un montón de otras cosas que son las cuales no me quiero meter ahora, pero efectivamente sí existe. Bien. Hay tres definiciones entonces importantes, trayendo específicamente a las enfermedades infecciosas, y en nuestro caso a la pandemia, que es lo que hoy nos convoca, que es el de endemia, epidemia, y dentro de la epidemia un brote, y después el de pandemia. Calculo que todos ustedes conocen que la principal endemia que nosotros tenemos en Argentina es el Chagas. Tenemos otros como la fiebre hemorrágica argentina, tenemos otros como el hantavirus, y podríamos comenzar a decir que en algunas zonas de nuestro país, por ejemplo, el dengue es también una enfermedad endémica. ¿Pero qué es una enfermedad endémica? En epidemiología, endemia se denomina aquella enfermedad que es habitual en un lugar geográfico, que está circunscripta a un lugar geográfico, y cuyo la cantidad de casos que ocurren es la cantidad esperada. Es decir, la cantidad esperada de casos de Chagas en nuestro país nunca es cero. ¿Sí? Esperamos siempre tener una cantidad de casos nuevos de Chagas en un lugar circunscripto, en general en el norte de nuestro país, vinculado a la existencia de la vinchuca y de, como todos ustedes saben, condiciones de vulnerabilidad social para que la vinchuca viva en esas casas, ¿sí? Entonces, endemia es aquella enfermedad infecciosa, ¿sí?, que ocurre en un lugar geográfico determinado y con una cantidad de casos esperados todos los años. Alguien ahí me pregunta, Saya, me pregunta acerca de la tuberculosis en las villas de la ciudad. Es una buena pregunta. Digamos, declarar a la tuberculosis una enfermedad curable, una endemia, tiene una implicancia política y sanitaria extremadamente importante. Lo cierto es que si lo hacemos desde la epidemiología, desde la definición, podríamos decir que sí, que la tuberculosis en las villas de la Ciudad de Buenos Aires es casi una endemia, lo cual es extremadamente lamentable, a pesar de que igual las tasas de incidencia de tuberculosis en la ciudad vinieron creciendo en los últimos años, con lo cual es una buena discusión, ¿sí? No me atrevería a afirmarlo con toda la crudeza, pero sin duda alguna, todos los años esperamos una cantidad de casos de tuberculosis en las villas de la ciudad que a esta altura del siglo XXI es inadmisible. Les pido, ¿hay alguien que tiene el...? Ahí está. Bien. Otra enfermedad, el sarampión, ¿sí?, que como ustedes pueden ver acá a nivel global, el año pasado produjo diversas epidemias, ¿sí? ¿Por qué no se llama pandemia al sarampión? Porque
en estos casos se supone que los países son independientes entre sí, es decir, los brotes no están conectados, sino que aparecen de manera independiente. No sé si se acuerdan, en Estados Unidos el año pasado hubo un brote de sarampión en Nueva York por la no vacunación de un grupo, si no me equivoco, de un grupo judío ortodoxo de la ciudad de Nueva York, que no se vacunaban y tuvieron un brote muy importante en la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires, el año pasado, también tuvimos un brote de sarampión, y en parte del AMBA, y como ustedes pueden ver en el mapa, eso mismo ocurre en distintos lugares del mundo. Ahora, ¿cómo podemos definir una epidemia? Y ahora sí hablamos de epidemia. Como alguien también mostraba en el chat o decía al principio, como alguien decía al principio, tenemos un sistema de vigilancia de la salud, un sistema de vigilancia epidemiológica que nos aporta datos que nos permiten, por ejemplo, definir una epidemia. Fíjense lo que está aquí a la derecha, este gráfico es lo que se utiliza justamente para definir una epidemia, que es la cantidad, o sea, cómo se mueve ese semáforo, o cómo se movió durante ese semáforo, que ustedes ven ahí como verde, amarillo, naranja y rojo, durante los últimos años. La experiencia, ¿sí?, de los últimos 5 años, hacer un cálculo matemático que no importa ahora, nos permite graficar lo que ocurrió en los últimos 5 años. Esa línea negra que ustedes ven ahí comenzar, que está acá hasta la semana 13, es la incidencia de casos nuevos de enfermedad tipo influenza, ¿sí?, enfermedad de gripe, básicamente, en el año 2010. Si esa línea entra en la parte roja, es que se define una epidemia, ¿sí? Tengan en cuenta, acá hay el año epidemiológico se divide en 52 semanas, por eso el gráfico va desde la semana 1 hasta la semana 52, el año tiene 52 semanas epidemiológicas, y como pueden ver acá, la gripe, ¿sí?, está desde la semana 21 hasta la semana 31, sube la cantidad de casos, porque justamente la mayor cantidad de gripe se da en el invierno. Rosana anota ahí en el chat que no debería ser esperable la tuberculosis. Sin duda alguna. Lo que pasa es que la definición de lo esperable o no esperable te lo da lo que sucedió en los años pasados, no lo que nosotros creemos ideológicamente y como profesionales de la salud o interesados en la salud, ¿se entiende? O sea, lo esperable te lo da lo que está pasando. Bien, y con lo del Chagas pasaría exactamente lo mismo. O sea, lo que es esperable es lo que la experiencia te muestra de años pasados. Vos no podrías decir que hay una epidemia de Chagas porque vos esperabas que sucediera eso. ¿Se entiende? El índice epidémico es una cuenta muy parecida, que es dividir la cantidad de casos observados dividido la cantidad de casos esperados. Si esa división da mayor a 1, el índice epidémico puede considerarse como una definición de epidemia. Un brote es como una epidemia chiquitita, ¿sí? Y en ese caso se define como la situación en donde 2 o más personas enfermas están relacionadas. 2 o más personas están relacionadas, ya sea por características personales, por el momento en que iniciaron los síntomas, o por dónde residen. Y al mismo tiempo pueden ser localizados y difusos. Yo les puse ese artículo de diario que fue del año pasado, con el brote de Hanta, que no sé si se acuerdan, pero había habido
una de las primeras muestras de que el Hanta se transmitía de persona a persona luego de un casamiento que había tenido lugar, si no me equivoco, en Río Negro o en Chubut. Ahora no me puedo acordar. Ahora, ¿por qué es importante estudiar una epidemia? Y acá es la razón por la que venimos preparándonos desde hace meses, cuando vimos la experiencia de otros países y la necesidad de tomar medidas que evitasen, ¿sí?, un crecimiento exponencial de los casos y por lo tanto la saturación del sistema de salud. Las epidemias son importantes porque necesitamos entender la intensidad con la que se van a afectar las personas, qué porcentaje de ellas pueden sufrir complicaciones, es decir, a mayor porcentaje, más importante estudiar una epidemia, ¿sí?, y qué porcentaje de ellas pueden morir. Es decir, uno podría quizás estudiar un montón de otras enfermedades transmisibles o de virus que, si no afectaran al sistema de salud, no produjeran complicaciones en las personas, o incluso no pudieran producir la muerte, uno podría decir que sería una epidemia que no estaría interesado en estudiar. ¿Se entiende? O sea, y por eso la razón por la que estudiamos la pandemia de coronavirus, que ahora vamos a definir, es justamente porque el crecimiento, la transmisión de la enfermedad es tan rápido y tan impactante que la cantidad de personas que se pueden enfermar es tan alta de golpe, porque no nos importaría si las personas se enferman a lo largo del tiempo, con una curva bajita en intensidad, mejor dicho, sí nos importaría, pero el impacto que tendría sobre el sistema de salud podría ser manejable, que fue tan necesario tomar las medidas de aislamiento y de protección personal, porque la saturación del sistema automáticamente se traduciría en la falta de atención de personas que la necesitaran, ¿sí? Bueno, esto es solamente para mostrarles o para darles otros ejemplos a nivel, si en el 2018 entraban en la página de la Organización Mundial de la Salud, iban a encontrar todas estas enfermedades que ya se encontraban en riesgo sanitario, ¿sí?, y de las que nosotros en Argentina tenemos poco conocimiento, porque no nos tocan, salvo el Zika y el SARS, ¿sí?, el síndrome respiratorio agudo grave que produjo la epidemia hace 2 años. El resto no son de nuestro continente. Fíjense que existen múltiples enfermedades que en este preciso momento son de importancia internacional y que de alguna manera el coronavirus vino a tapar, ¿sí? La página, fíjense, de la Organización Mundial de la Salud, entre las enfermedades que muestra, el COVID es una de ellas, la polio, sí, le pido disculpas a Gabriela, por eso dije que no me acordaba. Efectivamente, Epuyén queda en Chubut. Sin duda alguna, Río Negro es otra provincia. Esto es un gráfico que muestra específicamente ahora, hablando de coronavirus, cómo se mueve, ¿sí?, las distintas curvas, que es lo que explica los por qué nos movemos con los días tal como lo hacemos. Fíjense, la curva roja muestra cuándo el virus es detectable, ¿sí? El virus es detectable antes de que aparezcan los síntomas, ¿sí? Fíjense que el periodo de incubación es mayor que cuando aparece el virus detectable, con lo cual siempre hay 48 horas antes de la aparición de los síntomas que los casos estrechos tienen que ser aislados.
porque se considera que 2 días antes de comenzados los síntomas, esa persona ya era transmisible, ¿sí? La curva siguiente es la de los anticuerpos, esta azul, oscura, y la de los segundos tipos de anticuerpos, estos son los IgM y los IgG, que son los que detectamos mediante los test rápidos, vieron que se ofrecieron, que se estuvieron haciendo en las distintas estaciones de trenes. Lo que hacían era detectar anticuerpos para definir si esa persona había estado expuesta o no al coronavirus, sin importar si en ese momento estaba enferma o no. Solamente para entender a nivel poblacional qué cantidad de personas sí habían estado expuestas al virus. Entonces, fíjense al mismo tiempo que el periodo de incubación, la línea roja, baja y habitualmente es completamente negativa a los 14 días. Por eso, el aislamiento de las personas estrechas o incluso COVID positivas, la cuarentena, el periodo de aislamiento se extiende por 14 días, porque hasta el día 14 se ha visto que podían ser transmisibles a través de las gotas de flujo y demás. Bien. Ahora, fíjense lo siguiente, y ahora empezamos algo un poco más divertido, en el sentido de que es probablemente la razón por la que ustedes quisieron asistir a este curso, que es, hasta acá es una interpretación, o yo hice una interpretación y una descripción de la pandemia, o del coronavirus, desde el punto de vista clínico, y desde el punto de vista de algunos indicadores que muestran, ¿sí?, cómo se comporta el virus. Ahora, lo importante es que tenemos que hacer algo con esto, ¿sí? Tenemos que hacer algo, tenemos que abordar el problema. El problema es la pandemia que vimos hasta, la pandemia que vimos en otros países, de la cual tuvimos que aprender aproximadamente la dinámica. Ya se comienza a ver que en distintas poblaciones se comporta de manera diferente, pero tenemos que abordar ese problema. Y tenemos desde la epidemiología clásica, la manera de hacer eso es a través de las acciones de ruptura de la cadena de transmisión. ¿Qué significa eso? Tenemos que evitar que en este caso el virus se transmita de una persona a la otra. Esto lo pueden llevar o lo pueden traducir a cualquier otra enfermedad infecciosa. Tenemos un enfermo, acá fíjense a la izquierda, un enfermo o portador, ¿sí?, que pasa el virus, en este caso a un huésped, es decir, a una persona que es susceptible, es decir, aquella persona que nunca tuvo coronavirus, y el objetivo de la epidemiología clásica es abordar y evitar esta transmisión, básicamente eliminando la fuente de infección, desinfectar el ambiente o mediante el control de vectores. ¿Sí? Esto es lo que dicen los libros clásicos de epidemiología. Entiéndase, lo que nosotros habitualmente hacemos, o lo que hicimos esto durante la pandemia, fue generar cuarentena de forma tal de separar a los enfermos y a los susceptibles, intentando romper esa cadena de transmisión. ¿Sí? Acá también van a encontrar vectores, el control de vectores, por ejemplo, el control del Aedes aegypti para evitar la transmisión ¿cómo se llama?, del dengue, o cualquier otro ejemplo. Lo mismo
en este esquema que es un poquito más claro. Tenemos al enfermo, tenemos al que es susceptible y tenemos al que está inmune. ¿Sí? Entonces, fíjense a su izquierda. Si un susceptible se convierte en persona enferma, eso lo que hace es aumentar la incidencia, es decir, vamos a tener muchos casos nuevos. Ahora, el enfermo se puede recuperar sin producir anticuerpos y volver a ser susceptible, o se puede recuperar con, ¿sí? Se puede recuperar siendo inmune. Sí. Ricardo, me ponés que efectivamente se puede desarrollar inmunidad sin haber tenido síntomas. Sí, eso es cierto. Somos muchos en el curso y tenemos distintos niveles de conocimiento clínico. Efectivamente, las personas asintomáticas pueden desarrollar inmunidad en un montón de enfermedades. La idea es pedagógicamente explicar qué sucede con la inmunidad. Asimismo, el enfermo en realidad también puede morir, ¿sí? Que sería como una tercera flema que quedaría por acá arriba. Ahora, fíjense la relación entre los susceptibles y los que se vuelven inmunes. Si tuviésemos la vacuna, estaríamos en la flecha de arriba, la que dice prevención. Es decir, un susceptible se volvería inmune solamente con la vacuna. Mientras que un inmune puede volver susceptible perdiendo la inmunidad a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ahora, lo importante que a mí me interesa es que esto es un abordaje individual. ¿Sí? Esto significa que nosotros le decimos a la gente, bueno, usted para volverse inmune tiene que vacunarse. O le decimos a la gente, bueno, para no contraer la enfermedad, tiene que aislarse. O N cantidad de medidas de las cuales las personas son responsables. Es decir, el abordaje epidemiológico tradicional siempre tiene a los individuos como responsables de esas acciones. Y esto es importante porque después comienza esto a ponerse en jaque, por ejemplo, cuando uno ve estos mapas. ¿Qué pasa? Fíjense, el mapa de la izquierda es el mapa de los casos iniciales de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires a partir del 2 de marzo al 2 de abril. Los barrios más afectados eran aquellos barrios con personas que viajaron al exterior y que volvieron con el virus. Es decir, personas con un nivel socioeconómico que les permitía viajar fuera de Argentina. Fíjense que la situación en espejo se ve cuando uno analiza los casos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires, que como alguien mencionaba en el chat hace un rato, se da en los barrios pobres de la ciudad. Y como alguien acá también aclara o reflexiona en el chat, exactamente, acá es donde comienzan los procesos sociales, no solamente los procesos sociales, sino esto que yo les puse acá, comienza el análisis de la salud desde un proceso histórico, político, social, cultural y económico. Es decir, cuando nosotros comenzamos a hablar de salud, no solamente en términos individuales, y que podemos romper esa cadena de transmisión sin tener en consideración nada del resto de las cosas, es cuando aparece la salud en todas sus dimensiones. Y acá tienen quizás algunas fotos o placas de lo imposible que es decirle a la gente que se aísle cuando vive en barrios vulnerables, con las características que ven abajo. Cómo, más allá de quiénes son estos dos personajes que está la foto ahí, cómo cuestiones culturales o políticas influyen directamente en cómo se desarrolla la pandemia, ¿sí? Y esto tiene que ver con analizar
y salir de ese modelo individualista y solamente romper la transmisión de la enfermedad a un análisis o de la desigualdad, o de las políticas, o de las creencias culturales. ¿Se entiende? Ahora vuelvo, alguien me pidió que volviese. Ahora vuelvo a... Estos son los datos, ¿sí?, de una pandemia. Desde el punto de vista estricto, una pandemia es una epidemia global. Es decir, que afecta a todo el mundo sin distinción de fronteras geográficas. O sea, la diferencia entre una pandemia y una epidemia en realidad es casi un detalle, salvo que la epidemia se refiere a el nivel mundial. Así que fíjense efectivamente cómo a nivel global la cantidad de casos reportados es muy alta, ¿sí? Muchos países de naranja para arriba. Alguien podría criticarme y estaría bien, alguien podría criticar el mapa, no a mí, que es efectivamente la cantidad de casos absolutos reportados en cada uno de estos países sin tener en cuenta la población, o sea, sin haber calculado la tasa de incidencia. Sin embargo, como decíamos antes, en el caso particular del coronavirus, el número absoluto de casos reportados termina siendo importante porque es lo que efectivamente termina saturando el sistema, dado el periodo tan corto en el cual la curva crece y aparecen los casos. Por eso es que desde el punto de vista epidemiológico, alguien podría justificar el uso de números absolutos en vez de tasas para analizar la ocurrencia o la frecuencia del coronavirus. Fíjense, y creo que esta diapo que mostró también el presidente en la última conferencia de prensa, muestra distintas políticas y distintos abordajes, entendiendo no solamente esta enfermedad como una enfermedad transmisible que tiene que ser cortada o cuya transmisión tiene que ser interrumpida, sino también como un proceso social que digamos, responde a características de cómo la población vive, de cómo la población se mueve, de dónde trabaja la población, etcétera, etcétera. Perdón, Florencia, levantaste la mano. La idea es que después al final hagamos algún breve intercambio, ¿sí? De esta manera, restringir la circulación significa justamente evitar la transmisión del virus, ¿sí? El apoyo económico significa tener en cuenta las características culturales y significa disminuir la desigualdad para enfrentar la pandemia y abordar las consecuencias de esto que estamos haciendo. Mientras que en la intensificación del cuidado, el detectar justamente lo que hizo fue asumir que las desigualdades sociales determinaban que la transmisión del virus era distinta entre las zonas urbanas, digamos, entre las zonas de ¿sí? y Fiorito eran distintas, la necesidad de tener dispositivos diferentes para abordar las características o el perfil epidemiológico de esas poblaciones. ¿Se entiende? Esto es central, porque de otra manera, si el aislamiento o el uso de elementos de protección personal fuese la única medida, lo único que estaríamos haciendo sería trayendo un modelo clásico de epidemiología, donde cada uno salva su pellejo y es responsable de lo que le ocurre, cuando en realidad el Estado es responsable de tener los recursos necesarios para afrontar este problema de salud. ¿Se entiende?
Unas palabras sobre vigilancia epidemiológica y vigilancia de la salud. La palabra vigilancia ya de por sí es poco simpática, pero en epidemiología tradicionalmente se la ha utilizado como esa forma de observar, esa forma de ver, de estar atentos a la ocurrencia de determinadas enfermedades que, como yo les dije antes, o producía una rápida cantidad de casos, o producía un porcentaje de complicaciones muy alto, o eventualmente la muerte. O sea, con esas hay más razones por las cuales una enfermedad se vigila, pero esas son las más importantes. Entonces, ya desde hace varios años en nuestro país y en el mundo entero, existen sistemas de vigilancia de esas enfermedades que nos permiten detectar cambios para hacer algo al respecto. Van a encontrar estos tres términos en distintos lugares: vigilancia epidemiológica, vigilancia de la salud y vigilancia sanitaria. Y la diferencia es un poco la que veníamos hablando anteriormente. Desde la epidemiología más clásica se habla de vigilancia epidemiológica, es decir, la vigilancia de determinadas enfermedades con el objetivo de frenarlas a tiempo. Desde el punto de vista de la vigilancia de la salud, ya se comienza a hablar de determinantes, se comienza a hablar de que no solamente se vigila la enfermedad, sino que también se vigila algunos eventos de salud. Por ejemplo, porcentaje de cobertura de vacunas, ¿sí? Distintos indicadores que se tienen en cuenta y que perdón, estaba leyendo el chat, que distintos factores o determinantes que deben tenerse en cuenta para abordar la situación de salud. Y por último, el de la vigilancia sanitaria es aquel que también se ocupa, ¿sí?, de hacer una evaluación, un monitoreo de los sistemas de salud y de la situación del sistema de salud a lo largo del tiempo. Uno pensaría que nuestro sistema ideal estaría al final, ¿sí?, estaría en la vigilancia sanitaria, donde no solamente se monitorean las enfermedades que pueden producir epidemias o grandes problemas de salud, se monitorean la salud en sí mismo a partir de distintos indicadores, y al mismo tiempo los indicadores de cómo está funcionando el sistema, ¿sí?, si estamos preparados, si no estamos preparados, etcétera, etcétera. Por último, algo que me parece importante, este nuevo concepto de infodemia, creo que es fundamental, y es quizás lo último que quería transmitirles o comentarles, porque desde hace muchos años, como Leo decía al principio de la charla, venimos trabajando desde una epidemiología crítica, es decir, venimos trabajando desde una epidemiología que no solamente se ocupe de la enfermedad, sino que también se ocupe de la salud, que tenga como objeto de estudio las desigualdades en salud en sí mismas, como objeto epidemiológico, no solo para describirlas, sino para entenderlas como, digamos, objetos de estudio sobre los cuales tenemos que hacer algo, desde la política, desde la gestión. Y de repente, les parecerá paradójico, y quizás podamos desarrollar algo más en los próximos minutos, el surgimiento de la pandemia de coronavirus trajo nuevamente todas las creencias de la epidemiología clásica. Es decir, todo volvió a analizarse desde la cantidad de camas, la cantidad de muertos, la cantidad de enfermos, sin un análisis profundo o complejo de la situación. Recién con distintas medidas se fue viendo que el abordaje iba variando. Por ejemplo, el detectar. Por ejemplo, el trabajo en los barrios vulnerables. Por ejemplo, el análisis de indicadores socioeconómicos para hablar de la evolución de la pandemia. Entonces, en ese contexto se volvió a hablar de epidemiología, trayendo lo que veníamos criticando ya desde hace muchos años, y nos pasó algo muy importante, que es la abundancia de información.
Es decir, el público en general está bombardeado de información, está bombardeado de indicadores que no tienen una definición clara, que nadie sabe muy bien qué significan. Porque, ¿qué es una cama de terapia intensiva? Aquellos que son médicos se la podrán imaginar, aquellos que no son médicos y no trabajan en un hospital tendrán una idea, pero no es la cama en sí mismo, es lo que expresa del sistema, es lo que expresa de si el sistema está preparado, si está saturado. Hay una cantidad de cosas, ¿sí?, que quedan de lado cuando uno reduce a la cama. Si a esa confusión de lo que significa un indicador, de lo que expresa, se le suma, digamos, esta infodemia, esta cantidad de información irrestricta, con fuentes a veces poco fiables, la verdad es que la situación se complica y se complica mucho. Así que con esto les agradezco por haberme escuchado y podemos chatear un rato y charlar sobre alguna reflexión que quieran. Acá Dana, el último comentario que hace es con respecto a la información. Trabajo en rastreo de contactos estrechos y veo que hay una sobrevaloración del hisopado y una dificultad para comprender la importancia del aislamiento. Creo que comunicacionalmente hay mucho para hacer en ese sentido. Efectivamente, el tema del hisopado es probablemente el problema más importante que tenemos con los hisopados, es que juega con una cosa dual en todos nosotros, que es, a todos nosotros probablemente nos gustaría saber si estamos enfermos. Somos seres humanos, con lo cual no nos gusta estar enfermos, no nos gusta que nuestra vida esté en riesgo, y estaríamos dispuestos a querer saber, con ansias, si estamos enfermos o no, y el hisopado es la prueba, de una manera, la prueba más efectiva que tenemos de tener coronavirus y de estar transmitiendo el virus. Ahora, todos ustedes vieron, no, podemos analizarlo si tienen tiempo, podemos quedarnos un rato. Para el análisis de las epidemias y de las pandemias hay distintas etapas. Ustedes todavía en la provincia de Buenos Aires esto sigue estando válido, en la ciudad fue cambiando, hay situaciones especiales como pueden ser las residencias de larga estadía, o las residencias de discapacidad o de salud mental, que también tienen protocolos específicos, pero vieron que a las personas que no tenían síntomas no se las hisopa. Desde el principio, o sea, se hisopaba únicamente a la persona que tenía síntomas. Si alguien tiene síntomas, se lo hisopa, se hace el diagnóstico, se determinan los contactos estrechos, y esos contactos estrechos se aislaban por 14 días. ¿Sí? Creo que no les estoy diciendo nada nuevo que no hayan escuchado o que no hayan tenido que aplicar en sus trabajos o en sus casas. Ahora, ¿por qué eso? ¿Por qué? En primer lugar, porque si alguien es asintomático y le hacemos el diagnóstico, igual no podemos hacer nada, más que aislarlo y cuidarlo, porque si se agrava, tenemos que internarlo. Pero no hacemos nada más. Entonces, ¿para qué vamos a hisopar? ¿Para qué vamos a sobrecargar los laboratorios? Porque créanme que en este momento, ahora como estamos, la saturación de las pruebas de laboratorio es tanto o más importante que la saturación de camas. Es decir, ahora estamos teniendo problemas para hacer diagnóstico porque tenemos cantidades y cantidades de hisopos esperando ser procesados. ¿Para qué? Para que den positivos. ¿Y qué? ¿Y aquí, qué cambiamos en términos clínicos y qué cambiamos en términos epidemiológicos? Es una buena reflexión y al mismo tiempo es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicarle a la gente que no la hisopás porque no tiene sentido y no va a cambiar la conducta clínica, salvo que tenga síntomas. Por lo tanto,
¿para qué vamos a saturar los laboratorios si no vamos a hacer nada? ¿Se entiende? Esto es difícil de explicar comunicacionalmente y, digamos, y hacerlo en general. A ver, déjenme leer un poco más. Bueno, sí, acerca de los contactos. Dijiste que Marina me pregunta, dijiste que una persona inmune puede volver a ser vulnerable aún sin que el virus mute. Bueno, es algo que todavía está por verse. Todavía no hay definición clara acerca de si la inmunidad se mantiene a lo largo del tiempo o si disminuye en algún periodo todavía indeterminado. Algunos rebrotes en otros países se asocian a que justamente el cuerpo no tiene inmunidad sostenida contra el coronavirus, lo cual sería una muy mala noticia porque hablaría de que la vacuna no sería tan efectiva como nos gustaría, o que quizás tendremos que aplicarnos anualmente la vacuna contra el coronavirus, tal como hacen los adultos mayores con la influenza. Perdón. A ver. Alguien me pregunta si no es tiempo de hacer diagnóstico por nexo epidemiológico. Se tarda hasta 5 días en tener la PCR y recién ahí se aíslan los contactos. Se llega tarde. Sí. Lo que pasa es que ya el diagnóstico por nexo epidemiológico fue el inicio. No sé si se acuerdan. O sea, si vos conocías a alguien que había vuelto del exterior y tenías tos, eras positivo. Hasta que se demuestre lo contrario. Con lo cual, en la actualidad ya no es posible hacer diagnóstico por nexo epidemiológico porque consideramos que el virus está transitando, o sea, el virus está corriendo, con lo cual ya no hay forma de entender si te contagiaste en el chino cuando fuiste a comprar la leche, esa única vez que saliste al chino, te contagiaste. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Mariano dice que el abordaje clásico fue necesario por la rapidez del brote y además tenía una sensación de conocer el método, lo cual respaldaba política. No cabe duda. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con vos. Creo, sin embargo, que con el correr del tiempo, igual hay varias formas, lo hemos visto. Creo que con el correr del tiempo este abordaje se complejizó. De ahí, por ejemplo, el programa Detectar. Y sin duda alguna, digamos, un abordaje bien operativo, bien concreto, conocido a partir de las experiencias de afuera, hizo tomar una decisión que, al menos en mi opinión, ha sido correcta y trascendental, como la de generar el aislamiento y las medidas de protección personal, junto con un montón de otras. O sea, porque uno puede abordar el problema, como lo hicimos, les cuento la experiencia desde PAMI. Nosotros desde PAMI abordamos el problema de la pandemia desde 2 grandes líneas de trabajo. La primera fue la de aumentar la infraestructura. Se ampliaron hospitales, se compró equipamiento, o sea, cantidad de camas. Y al mismo tiempo se hizo un abordaje de los adultos mayores que tenían que quedarse en la casa. Entonces se implementaron medidas como la receta electrónica directamente de los médicos de cabecera, turnos web, una cantidad de medidas que hacían que los adultos mayores pudiéramos acompañarlos para estar dentro de la casa y respetar el aislamiento. Pero eso fue una primera etapa. Ahora estamos en una segunda etapa. Y esta segunda etapa tiene varios objetivos o varias líneas de trabajo. La primera es evitar, o sea, como objetivo general, evitar la saturación del sistema. No se puede internar gente que no necesite estar internada. Entonces, la primera línea de trabajo es evitar internaciones que pueden estar aisladas o que pueden ser contenidas en sus casas, en sus residencias de larga estadía, digamos, distintas estrategias. Y al mismo tiempo mejorar el giro cama. ¿Sí? Mejorar el giro cama en el sentido de dar altas a personas que clínicamente ya están estables y que puedan aislarse en su casa.
aumentar la posibilidad de que las personas que vivían en residencias de adultos mayores vuelvan a esas residencias rápidamente, después de ser limpiadas, desinfectadas, una cantidad, y de asegurar los profesionales de la salud en esas residencias, pero todo con el objetivo de aumentar el giro cama. Entonces, ustedes van a ver que a lo largo de la pandemia cambiaron las acciones porque cambió la situación. Volviendo específicamente a la pregunta, hacer ahora diagnóstico por nexo epidemiológico no es correcto porque el virus, el virus está corriendo en la población, ¿sí? A ver, bajo de nuevo el chat. Alguien me pide una consulta personal, después me pueden contactar al mail, no tengo problema. Quizás si alguien quiere pacientes internos atletas. Preguntas específicas, si quieren, de los protocolos, después me hacen. Hay varias. Tiene alguien, Melanie, me pregunta, en el caso de que los contactos estrechos trabajen en el sistema de salud, ¿se tendría que hisopar aunque sea asintomático o con el aislamiento es suficiente? De nuevo, ahí, si vos me preguntás a mí, hay dos cuestiones importantes. El primero es, si es un trabajador de la salud, la responsabilidad del aislamiento y de la protección personal es aún mayor en la población general. ¿Por qué? Porque somos los trabajadores de la salud los que transmitimos el coronavirus hacia adentro de las residencias de adultos mayores, los hospitales, las clínicas y demás. Con lo cual, si alguien es contacto estrecho, es personal de salud y es contacto estrecho de un caso positivo, sí o sí debería aislarse con la mayor responsabilidad por evitar la transmisión. Ahora, en la situación en la que estamos, los profesionales de la salud, el personal del equipo de salud, hablemos del equipo de salud, ni siquiera de profesionales de la salud, del equipo de salud, es tan necesario que dado el escenario que se nos viene, yo no sé si puedo tener a un profesional o a cualquier integrante del equipo aislado durante 14 días. Y haría lo imposible para tratar de traerlo lo antes posible. Entonces, quizás en algunos protocolos, en algunas situaciones, hacer un hisopado en 10 días posteriores al supuesto contacto con un hisopado negativo, yo no sé si no le daría el alta para que pudiese volver a su lugar de trabajo, porque sin duda alguna es necesario. Pero son cosas que podemos discutir y que están más vinculadas a la gestión que a la de seguir los protocolos al pie de la letra. A ver, perdón. Anaí dice, creo que la pandemia del siglo es la infodemia, por eso los indicadores nos muestran a nivel mundial la falta de equidad, con niveles de letalidad altísimos en Congo que a ningún sistema neoliberal le importan, pero sí cuando las tasas de mortalidad elevadas en países del primer mundo afectan sin diferenciar clases sociales. Los sistemas neoliberales descubren la importancia de la salud y las camas dejan de ser un depósito de pobres para convertirse en la única garantía para seguir viviendo. Sí. Noemí me corrige y me dice, hablemos de trabajadores de la salud, me parece bien, podemos hablar de trabajadores de la salud, podemos hablar de integrantes del equipo de salud, aquellos que trabajan seguramente en atención primaria reconocen la figura del promotor de salud, que lamentablemente nunca pudo introducirse en el sistema formal de trabajo, así que reconociendo a los promotores, integrantes del equipo de salud, también es una buena aproximación para todos los que trabajamos todos los días en el sistema. De todas maneras, Noemí, es válida la reflexión. Graciela me pregunta si están utilizando los test rápidos, resultados en 1 o 2 horas. Sí, hay algunos laboratorios que ya cuentan con técnicas de PCR rápidas y de técnicas, o sea, con las máquinas, algunos test de laboratorio que ustedes, los hisopados y demás, son manuales, aunque ustedes no lo crean.
Digamos, en un laboratorio el hisopo se mete en un frasquito, se saca el ARN, se saca el ADN y después termina cambiando de color un tubito para definir si es positivo o negativo. Hay algunos laboratorios que ya cuentan con algunas máquinas de biología molecular que permiten hacer esto rápidamente y en serie. Perdón. Alguien me pregunta cuál es la estadía promedio en UTI de un paciente que ingresa con diagnóstico de COVID. No te podría decir un promedio general porque no lo conozco. Sí te puedo decir que hay pacientes, especialmente adultos mayores de edades elevadas, que pueden llegar a estar hasta 14 o 17 días en UTI internados. Gustavo me pregunta cuál es el tiempo entre el contagio y la aparición de síntomas que permitiría al integrante del equipo de salud retomar la actividad. Como les decía antes, hay personas que a los 5 o 6 días ya comienza con síntomas que pueden aparecer hasta el día 14, habitualmente. Siempre es un promedio. Entonces, los trabajadores de la salud tienen que sí o sí respetar los 14 días, aunque, como les decía antes, si la situación es dudosa, quizás un test a los 10 días les permita volver a trabajar en la situación en la que estamos nosotros actualmente, ¿no? Donde cada integrante del equipo de salud no sobra. Estamos realmente en una situación crítica. A ver... Se me mueve muy rápido es muy grande. ¿No? Dice Cristina, ¿cuál es la razón por la que los casos positivos y pertenecientes al equipo de salud no son testeados luego de los 14 días? Es decir, al regresar a sus puestos de trabajo, guardias. Hay que revisar el protocolo de cada institución en ese caso. O sea, el aislamiento por 14 días es, digamos, el estándar de los protocolos de cuidado donde se asume que esa persona ya no transmite más el virus. Porque finalmente la intención es que no transmitir, no hacer diagnóstico. ¿Se entiende? O sea, la intención del aislamiento sin hisopado, es evitar el uso del hisopo para un diagnóstico clínico, cuando en realidad la indicación es el aislamiento para evitar transmitir el virus, no para hacer diagnóstico. A ver, alguien me pregunta, estaba muy buena la pregunta. Perdón. Alguien me preguntó, perdón, se me pasan los mensajes muy rápido y no puedo fijarlo para leerlos. Alguien me preguntaba, acá, Mirta, me dice, te vuelvo a preguntar, ¿cómo ves el abordaje territorial en conurbano del sistema de salud y la fracturación de los distintos niveles nacional, provincial y municipal para enfrentar la pandemia en condiciones de vulnerabilidad? Y yo lo veo como un desafío. Es decir, nuestro sistema es un sistema fragmentado, es un sistema segmentado, es un sistema absolutamente injusto, que de repente se ve enfrentado a una situación excepcional de emergencia sanitaria, una gravedad pocas veces vista, no solamente en términos sanitarios, sino del impacto social, económico que esto va a tener. Y la verdad es que el abordaje territorial en ese contexto es verdaderamente un desafío. Yo conozco a los compañeros que lo están haciendo en la provincia, rompiendo con muchos de las segmentaciones que todos conocemos, rompiendo con muchos modelos de la epidemiología clásica, que algunos vimos acá y seguramente volveremos a charlar en alguna otra oportunidad. Te diría que no es, digamos, creo que el balance sigue siendo positivo. O sea, creo que el balance sigue siendo positivo en que hay un trabajo transversal sobre los barrios vulnerables. De nuevo,
podemos hablar pros, contras, cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron mal. Sin duda alguna, siempre hay cuestiones para evaluar y para mejorar. Pero me parece que fue un desafío y que efectivamente en esta situación excepcional creo que se abordó bastante bien. Creo que se abordó bastante bien. En un sistema justamente que está fragmentado y segmentado y que es parte de cualquier clase del sistema de salud argentino, lo primero que van a escuchar son estas tres definiciones. A ver, después alguien me puso, Rogelio me puso, necesitamos programas que fortalezcan el primer nivel de atención, el trabajo de APS, ya que según mi experiencia se ha abordado esta pandemia desde el modelo biomédico y hospitalocéntrico. Sí. A ver, de todas maneras, el desafío es el siguiente, y es un poco lo que veníamos charlando antes, cuando hablamos de una epidemiología clásica, una epidemiología crítica, o de una vigilancia epidemiológica y una vigilancia sanitaria. Yo creo que al modelo, digamos, a la forma brasilera, no se trata de tener un modelo. El modelo biomédico hospitalocéntrico se aplicó, es el que está, es el imperante, digamos, con lo cual era esperable que se hiciera, pero en algún punto podríamos decir que funcionó. Podríamos decir que ese abordaje, tomando esos indicadores y de esa manera, hemos logrado tener una curva infecciosa, una curva epidemiológica, bastante aceptable dentro de lo crítico que vimos en otros países. Sin duda alguna, y el resto de las charlas de este curso, los compañeros van a profundizar en varios de estos conceptos, sin duda alguna necesitamos abordajes más complejos, abordajes no solamente basados en atención primaria, podría darte abordajes en terapias intensivas que sean más complejos de los biomédicos o hospitalocéntricos, como vos mencionabas. Así que creo que el desafío, específicamente en esta cuestión, está no en comparar modelos y hacerlos chocar, sino en que aprender de lo bueno que tienen algunos abordajes, tenerlo, recuperarlo, porque básicamente necesitamos a la medicina y algunos aspectos biológicos. Conocer un virus implica poder conocer con lo que estamos tratando, sin olvidar que trabajamos en un sistema segmentado, inequitativo, fragmentado y con desigualdades sociales que sin duda son determinantes centrales de todos los procesos de salud, no solamente de la pandemia de coronavirus. Hola. ¿Qué haces, Carly? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, quería agregar una cosita, no me presenté hoy porque llegué tarde, soy Carla Giuliano, formo parte también de la fundación, y me parece interesante pensar que muchas de las preguntas, ojalá vayan encontrando respuesta a lo largo de las clases, porque parte de lo que están preguntando también va hilvanando cómo fuimos pensando las clases. Arrancamos por esta que es la de epidemiología más clásica, con estos conceptos que nos trajo Edu para pensar, y porque la realidad nos trae como nos tira para esos pensamientos clásicos, pero la clase que viene va a estar a cargo de Andrea Paz, de Nelson Jiménez y de Andrea González, que van a plantear también la mirada de la epidemiología crítica y de epidemiología comunitaria, y Andrea y Nelson están llevando adelante trabajo territorial en la provincia de Buenos Aires. Así que me parece que eso también es una mirada que va a estar interesante para aportar. Y después vamos a ver desigualdades de salud, como vieron en el programa, modelos matemáticos, georreferenciamiento, como aquellas herramientas necesarias para en la clase final recuperar eso y pensar cómo esas herramientas nos sirven a la hora de tomar decisiones.
¿no? Porque como decía Edu, la epidemiología nos sirve para intervenir sobre la realidad, ¿no? Para generar cambios en la realidad. Entonces me parece que bueno, que un poco de las preguntas que van saliendo silvanan como pensamos el curso y lo quería compartir. Bien. Bueno. A ver, una última pregunta, una última reflexión. Eugenia dice, la epidemiología también debería abordar, además de cómo dar respuesta a una pandemia, cómo evitar que sucedan, más cuando en los últimos años surgen tantos patógenos de riesgo. Debe preguntarse qué prácticas sociales, económicas, ambientales reproducen enfermedades de este tipo y cómo se actúa sobre ellas. Sí, absolutamente, la epidemiología se ocupa de eso también. Digamos, perdón el sesgo, pero la idea era justamente darles elementos que les permitan pensar la pandemia que estamos viviendo. Tranquilamente podríamos trabajar sobre conocimiento epidemiológico con impacto en la prevención de algunas enfermedades y no solo el abordaje de las epidemias o de los brotes ya desencadenados, ¿no? Así que, bueno, si les parece, ya fueron 2 horas de trabajo. Les agradezco un montón el haber participado y haberme aguantado estas 2 horas. No es fácil. Así que les mando un saludo grande y nos volvemos a ver. Los chicos después les envían mi mail para que quien quiera escucharme, quien quiera escribirme, perdón, me escriba y le contestaré con gusto. ¿Sí? Un abrazo a todos y a todas. Perdón, y antes de terminar, decirles que les vamos a mandar la presentación que usó Edu hoy y bibliografía que nos va a compartir Edu para complementar con lo que vimos, y que nos encontramos ¿qué día es hoy? Estoy perdida. Miércoles primero. El miércoles que viene. Y el lunes próximo tenemos la presentación de la revista, que son esas charlas que venimos haciendo los días lunes a las 18 horas. Y en esta oportunidad el tema que nos convoca es la ciencia, cómo pensar la ciencia desde el sur y cuáles son los desafíos para construir pensamiento y conocimiento. Así que están todos invitados el lunes a las 18 horas. Bueno, nos encontramos el miércoles próximo. Gracias, Edu. No, gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.